El trabajo mío va a ser específicamente la continuidad del tema de disolver problemas. Para eso voy a hacer un breve recuento metodológico para ubicarnos. Sin embargo, esta mañana que conversaba con el rector, le preguntaba si, en razón a que el tema se interrumpió mientras se trataron estos temas de gestión organizacional, comunicación, etcétera, y ahora viene de nuevo el tema del diseño idealizado. Probablemente esa desconexión podría haber producido, además de la tarea, algunas inquietudes, dudas, etcétera, etcétera, metodológicas. Sin embargo, convinimos en que no vamos a dedicar mucho tiempo a conversar sobre el proceso metodológico total. Él posteriormente retoma el tema y aclarará específicamente las inquietudes que ustedes tengan. Podemos sí conversar un poco para ubicar este tema. Yo continúo con el diseño idealizado, que es la manera como la metodología propone disolver los problemas, y luego él no solamente termina el módulo, sino que resuelve y absuelve y disuelve las inquietudes y las preguntas de tipo filosófico, metodológico que tengan. Ese es el planteamiento. Así que esta noche, si me permiten, vamos a hacer lo siguiente. Les propongo lo siguiente. En primer lugar, hacer un recuento. Yo les cuento la metodología, el enfoque, los pasos. En segundo lugar, me detengo específicamente en el diseño idealizado, que es el tema de esta noche. Sin embargo, la construcción de un diseño idealizado requiere de una idea fuerza para construirlo. Operacionalizar esa idea fuerza es realmente disolver el problema. Y ese es un problema de creatividad. Ese es un problema que yo pienso que es un problema muy difícil, porque generalmente cuando vamos a cocinar, cocinamos, cuando vamos a leer, leemos, cuando vamos a hablar, hablamos, pero cuando vamos a crear, lo que podemos hacer es un esfuerzo por crear, pero no necesariamente cada vez que nos lo proponemos terminamos creando algo. Entonces necesitamos unas herramientas, el texto propone algunas, vamos a hacer una breve reseña de ellas, pero nos vamos a centrar en un par de herramientas creativas que tienen que ver, una, con el pensamiento paralelo. Los 6 sombreros para pensar. Y la otra, que es específicamente una gran ayuda para la construcción del diseño idealizado, los escenarios, el método de planeación por escenarios. Y analizamos específicamente el ejercicio de Destino Colombia, de tal manera que en la segunda parte de esta sesión desarrollamos un taller. Ese taller lo hacemos en 3 grupos de trabajo, y en ese taller vamos a crear un escenario utilizando los sombreros para pensar. Ese escenario específicamente tendrá unas implicaciones en la estrategia corporativa de la universidad, pero por supuesto es un ejercicio académico. Esa es la propuesta para la reunión de esta noche. Por otro lado, quien quisiera intervenir, no es sino que, por favor, levante la mano y conversamos. Mientras tanto, yo voy desarrollando el tema. Ustedes pueden interrumpir cuando quieran y yo les doy la palabra. Así las cosas, como diría el destripador de Boston, vamos por partes. El método de disolver problemas parte de las expectativas de unos actores que miran la realidad
y encuentran en ella un embrollo. Las explicaciones que los distintos actores relevantes hacen de la realidad constituyen una situación problemática. Digamos que los actores relevantes, y los actores relevantes son aquellos que tienen esas expectativas, que miran el mundo y dicen, esto puede ser de otra manera, quiero que sea de otra manera, tengo unas expectativas diferentes, producen algunas explicaciones de por qué las cosas son como son, cómo se manifiestan los problemas, qué causas tienen, qué consecuencias tienen. Y esas explicaciones que hacen los actores relevantes constituyen lo que nosotros llamamos una situación problemática. En el mundo de hoy no hay problemas independientes, aislados. Hay sistemas de problemas que requieren sistemas de soluciones. Cuando los actores relevantes explican la realidad, juntan las explicaciones, encontramos que hay unos nudos críticos, unos aspectos de alta motricidad, como cuando uno en un embrollo jala una de las pitas y ella arrastra consigo otras. Digamos que para descubrirlas, lo que hacemos es utilizar en una primera instancia unas herramientas para observar el problema y luego unas herramientas para describir lo que hemos observado, siempre mirando por los ojos de los distintos actores relevantes. Entonces estamos reuniendo unas explicaciones que ellos hacen, de las que salen unos nudos críticos, unas explicaciones en las que ellos establecen unas causas, unas manifestaciones, unas consecuencias, y todo eso lo convertimos en un mapa enriquecido que nos permite comprender mejor el embrollo, comprender mejor la situación problemática. Repito, no propiamente un problema al que le estamos buscando una solución, sino sistemas de problemas que requieren sistemas de soluciones. Una vez que hemos vivido esta etapa, lo que hacemos es evitar la tentación de comenzar a atender cada una de estos problemas, porque tendríamos el riesgo de producir lo que el texto llama consecuencias contraintuitivas, es decir, producir lo contrario de lo que estamos queriendo lograr. Un ejemplo, una empresa de servicios públicos de agua, por ejemplo, se está quedando sin dinero, entonces decide subir la tarifa. Cuando sube la tarifa, los usuarios comienzan a restringir el uso del agua, el consumo, y en ese momento la empresa comienza a recibir menos de lo que estaba recibiendo cuando no había implementado la solución. Es decir, está consiguiendo lo contrario de lo que estaba buscando. Un alcalde, tal vez Lucho Garzón en Bogotá, quiere resolver el problema de los cupos en las escuelas, los cupos en preescolar. Como hay una demanda tan alta por cupos, decide resolver el problema. Resolver el problema es
en buena medida mirarlo como si el problema estuviera aislado, es decir, atacarlo, reaccionar al problema. Entonces, hace lo que cualquier alcalde se le ocurre primero, que es construir cupos, construir salas de clase. Los construye y en ese momento consigue una demanda mayor que la que había cuando no había resuelto el problema. Estamos llenos de ese tipo de soluciones reactivas y evitarlas es lo que pretende la metodología de disolver problemas. ¿Cómo? No mirando específicamente cada uno de estos factores que aparecen en mi situación problemática, y menos cada una de las causas que tienen y las subcausas que tienen estos factores, aunque ellas me han servido para identificar el núcleo problemático, sino que precisamente con ese núcleo problemático yo lo que hago es diseñar un diseño idealizado, digamos una especie de estrella, esto es una estrella, supongamos, a la que yo quiero llegar, de tal manera que si yo llego a ella, se habrá disuelto la situación problemática. Por ejemplo, hay ruido en esta habitación. En lugar de yo dedicarme a atacar el ruido, es decir, a eliminar una máquina que hay afuera, eliminar un motor, eliminar el viento que entra por la ventana, el ruido que produce la electricidad, la lámpara, etc., en lugar de atacar esas causas del ruido, yo me propongo, por ejemplo, montar un sistema de música ambiental y en ese escenario estoy escuchando con placer la música ambiental. Eso significa que si yo logro el escenario idealizado que estoy construyendo, de tal manera que yo llegue al salón y disfrute de la música ambiental, si eso pasa, se habrá disuelto, para que eso pase, se habrán disuelto las causas que dieron lugar al ruido que yo quería erradicar y que en lugar de erradicar directamente, lo que yo hago es un diseño idealizado que me disuelva la situación. Es decir, estoy cambiando el problema. Estoy cambiando el problema por otro problema distinto. ¿Cuál? El de cómo llegar a ese diseño idealizado. Porque al llegar a ese diseño idealizado, se habrá desaparecido la situación que dio lugar al conflicto que yo quería resolver, solucionar. Ese es más o menos el planteamiento genérico. Una vez yo establezco el diseño idealizado, mi problema entonces es ver cómo hago para pasar de acá donde yo estoy a aquí donde yo quiero estar. Ese es otro problema distinto que yo tengo y que para eso lo que tengo que hacer es un proyecto, y un proyecto es un conjunto de acciones lógica y cronológicamente organizadas que cumplen una finalidad, la finalidad de alcanzar este diseño idealizado. Esto significa que aquí problema es la distancia que hay entre donde yo estoy y donde yo quiero estar. Y eso es problema. Por eso yo muchas veces digo que ese problema apareció cuando comimos del árbol del bien y del mal, allá en el paraíso, cuando comimos del árbol del conocimiento. No digo por culpa de quién, pero lo que sí puedo afirmar es que el cónyuge es ese ser adorable que nos ayuda a resolver todos nuestros problemas, problemas que no tendríamos si no nos hubiéramos casado. Mis perros
mis perros que viven en Calambeo conmigo no han comido del árbol del bien y del mal. No tienen pues un pensamiento en el futuro. No problematizan. Nosotros problematizamos precisamente cuando generamos una expectativa sobre las cosas que vemos. Queremos otra cosa, mejor, más allá, distinta, y en ese momento problematizamos aquello que queremos problematizar. Podemos no tener problemas si deseamos aquello que tenemos como lo tenemos y simplemente con eso nos acomodamos. Bien, el método pareciera que se cumple aquí y en unas condiciones un poco ideales nos restaría identificar aquellos obstáculos que se oponen, que se atraviesan en el logro del diseño idealizado. Yo tendría que averiguar aquí qué es lo que me impide alcanzar el diseño idealizado. Estos obstáculos que se atraviesan y que no me dejan llegar al diseño idealizado. Para ello diseño un proyecto la metodología propone precisamente el marco lógico. Es decir, yo establezco una finalidad, un propósito final que va a ser, por supuesto, alcanzar mi diseño, unos productos que quiero obtener y unas actividades que voy a desarrollar para alcanzar esos productos. Esas actividades casi siempre son o de dotación, tengo que dotar de algo, o de transformación, o de gestión. Tengo que hacer que alguien haga algo, construir algo, transformar algo, dotarlo de. Esta es una cadena lógica de actividades, fines y medios para alcanzarlos. Sin embargo, esta cadena tendrá una cadena de supuestos, cada uno a su nivel, y finalmente una cadena de indicadores, que entre otras será tema posterior en esta metodología, el método de Cyberfilter para construir indicadores. Este es un marco lógico que construimos para, en primer lugar, superar los obstáculos que nos impiden alcanzar el diseño idealizado. Si desarrolláramos estas actividades de la cadena lógica, la de identificar la finalidad, el propósito final, elaboráramos los productos, desarrolláramos las actividades, supongamos que estamos superando los obstáculos y hemos quitado estos, teóricamente deberíamos haber llegado al diseño idealizado, pero la realidad es más compleja que eso. Si así fuera, tendríamos lo que se denomina un aprendizaje de primer ciclo. Es decir, yo imaginé que llegaría aquí haciendo esto, superando estos obstáculos con estos proyectos. Y lo logré. Eso sería un aprendizaje de primer ciclo, sería un plan perfecto como los que uno ve en las películas de Misión Imposible. Se imagina, se ejecuta y se alcanza el resultado final. Lo cierto es que los problemas en el mundo de hoy se transforman a unas velocidades que las soluciones muchas veces no alcanzan y que la vida tiene más imaginación que nosotros y que estamos hablando de problemas divergentes, diferentes a los problemas convergentes. Un problema divergente es aquel en el que entre más personas participan, más diverge la respuesta. Por ejemplo, ¿de qué colores puede ser la bandera de este curso? Si comenzamos a opinar, empiezan a aparecer opciones distintas. En contraposición a un problema convergente en el cual entre más personas participen, más converge la respuesta. Aquí hay 40 personas, ¿cuántos pares de zapatos hay? Medio conversando un poquito vamos a encontrar una respuesta concreta, precisa. Entonces lo que sucede en términos reales,
frecuentemente es que tenemos que producir ciclos de aprendizaje. No es suficiente un primer ciclo, sino que al terminar este ciclo vamos a encontrar que aparecieron nuevos obstáculos, por ejemplo, o que algunas de las cosas que estábamos persiguiendo se han transformado. En algún momento, por mencionar un caso, trabajamos mucho por conseguir el cableado estructurado en toda la planta física de la universidad. No sé si ya lo vamos a lograr, pero ya ningún aparato necesita cableado para entrar a Internet. Es posible que el problema se transforme más rápido que el alcance de nuestras soluciones. Si ustedes miran el terminal de transporte, no solo de Ibagué, sino de muchas ciudades, pero miremos el de Ibagué, es la solución a un problema. Está construido como la solución a un problema de transporte. Pero hoy probablemente el terminal de transporte es el principal generador de problemas de transporte de la ciudad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los botaderos de basura. En un momento se saca la basura de las ciudades, las basuras van creciendo y hay momentos en que las ciudades pasan por encima de los botaderos de basura y lo que era una solución se convierte, como ha pasado en muchas partes, en un problema mayor. En ese orden de ideas, déjenme mencionarles el siguiente caso. Aquí en el Tolima se ve con mucha frecuencia un problema en los campesinos. El problema del labio leporino, creo que se llama. Este problema, en alguna medida, parece haber sido generado porque el mosquito que produce, el Anopheles, que produce la malaria, en algún momento se pensó, con el descubrimiento del DDT, que al fumigarlo se podría erradicar la malaria. Era obvio, el mosquito produce malaria, transmite malaria, el DDT fumiga a los mosquitos, pues matando los mosquitos se acaba la malaria. Eso es atender directamente un problema y creer que el problema está aislado. ¿Qué sucedió en la realidad? Se hizo esto y se contaminó la cadena alimenticia, la cadena alimentaria. Y de una u otra manera llegó hasta la cadena en la que los seres humanos nos alimentamos también. Y 40, 50 años más tarde, tenemos nosotros un problema de tipo genético que no teníamos antes de empezar a resolver el problema de la malaria. Eso es lo que llamamos una consecuencia contraintuitiva. Cuando la metodología propone pensar en el largo plazo, lo que propone realmente es que en esa mirada del largo plazo muy probablemente vamos a considerar más factores. Vamos a tener la oportunidad de tener más factores en cuenta, que si reaccionamos como tendemos a hacerlo, especialmente con problemas como los que vamos a ver más adelante al hablar del diseño idealizado, problemas que requieren una reacción inmediata, como el dolor de muelas del doctor Mutra en el texto. Por eso necesitamos un enfoque sistémico que considere las relaciones entre las variables. Bien, en resumen, tenemos la situación problemática, identificamos los actores relevantes y unas variables claves, unos nudos críticos, un nudo problemático. Con estos nudos críticos diseñamos el diseño idealizado y ahora nuestro problema consiste en llegar allá. Nos olvidamos de atender una lista de asuntos por resolver y más bien nos enfocamos en esto. Imaginen ustedes que esto equivale a la siguiente anécdota. Dos niños
quieren ver un programa de televisión diferente en la misma televisión. Pero ese es un problema que seguramente muchas mamás tienen que resolver muy frecuentemente. Una manera de resolver el problema es con autoridad. Se van a dormir y se acabó el problema. Otra manera es lo que llamamos la solución salomónica, y es, está bien, usted ve la mitad y le da permiso a su hermanito para que él vea la otra mitad del que le toca a él. Y ambos ganan un poquito y ambos pierden un poquito. En el anterior ambos perdieron todo. En la solución prospectiva, imaginamos, buscamos algo como por ejemplo el circo en Ibagué. Supongamos que llegó el circo del Sol. Egre de Hermanos llegó a Ibagué, y entonces les decimos a los niños: nos vamos para circo, los invito a circo. Y los niños en ese momento olvidan esta problemática. Esta problemática no tiene sentido. Lo que vale la pena, lo que realmente cuenta, es ir al circo, que ese sí vale la pena. Es decir, se disolvió esta situación problemática, y este es el papel que juega el diseño idealizado. Claro, el problema es, primero, ¿cuál es el diseño que me sirve a mí? ¿Sí? Y segundo, ¿cómo hago para llegar allá? Bien, entonces, hasta este momento el curso ha cumplido con esta parte, es decir, han ustedes escogido una situación problemática, cada uno ha identificado un tema estratégico o en el que tiene expectativas, ha identificado dentro de ese tema unos actores relevantes, unas variables claves, y digamos que habrá que observarlo a través de herramientas de observación como encuestas, entrevistas, grupos focales, etcétera, y habrá que describir esa observación a través de herramientas como un análisis estructural o matrices de incidencia o diagramas de flujo, etcétera, para poder observarlo y digamos que tener un mapa enriquecido, una comprensión del problema. Con esos datos, con esas variables claves, con ese núcleo problemático, imaginamos el diseño idealizado que habrá de disolver esa situación. Y a partir de ese momento nos ponemos a trabajar en cómo llegar allá. Pero, y esta noche vamos a hablar del diseño idealizado, no es sencillo identificarlo, imaginarlo, y bueno, luego sí veremos cuáles son los medios para alcanzarlo. Entonces, ese en términos generales es el recorrido metodológico. Lo usual es que esto se convierte en ciclos de aprendizaje, esto es un proceso de planeación, por eso en la universidad de tiempo atrás hemos hablado de un proceso permanente, participativo, porque es a partir de los ojos y de las manos de los actores relevantes como yo miro y trabajo el problema lo co-construyen los actores relevantes. No es un problema que esté allá afuera, es un problema que se transforma y que nosotros hacemos parte del problema. Y digamos que es un proceso de aprendizaje colectivo, cíclico, porque son ciclos de aprendizaje donde superamos unos obstáculos y luego revisamos si los fines siguen siendo válidos, si requerimos otros medios, si aparecieron nuevos obstáculos, y entonces vuelven y empiezan los ciclos que en la universidad, por ejemplo, han sido tradicionalmente los ciclos de planeación, permanentes, participativos, flexibles, característicos de un proceso de disolución de problemas a través de la búsqueda de diseños idealizados. Cuando se mira la situación problemática, lo que se están identificando son variables claves y por supuesto actores relevantes que son los transformadores. Estas variables claves tienen distintas motricidades. Digamos que en términos de Pareto el 20% de las causas produce el 80% de los resultados. Por ejemplo,
Si yo identifico ese 20%, pues habré logrado con ese 20% resolver el 80% de los problemas que yo tengo. Con el principio de Pareto se dice, por ejemplo, que si, es decir, traducido en términos usuales, de cada 10 productos que yo vendo en una tienda, 2 me dan el 80% de los ingresos. De cada 10 cosas que yo tengo que hacer, 2 producen el 80% de los resultados que yo voy a obtener. En esos términos podría yo decir que hay unas variables que se convierten en variables de alta motricidad. Estas variables son los componentes del diseño idealizado. No se están dejando de lado, no se están eludiendo, sino que estas variables son las que, entre otras, deben constituir el diseño idealizado. O sea que no las estoy abandonando, me las estoy llevando para el diseño idealizado en unos términos en que las voy a atender. Yo diría eso. Permítame, aquí yo les voy a echar un chiste que me echó a mí el doctor Aldaña hace mucho tiempo. Dicen que Einstein tenía un chofer y el chofer lo acompañaba a todas partes y le oía todas las conferencias y todas las veces estaba con él. Y una noche Einstein se emparrandó, estuvo en una fiesta y se trasnochó, y al día siguiente el chofer le dijo: profesor, él tenía que dictar una charla, dijo: profesor, yo le dicto la charla, yo lo he oído, lo he acompañado todas las veces, yo ya le sé el cuento, pues yo le dicto la charla. Dijo: pero ¿y si le hacen preguntas? Dijo: las preguntas siempre son las mismas, yo las he oído, yo le he hecho la respuesta. Dijo: bueno, pues hágale. Y entonces él se quedó en el carro descansando porque estaba trasnochado, y el chofer fue y echó una brillante charla, y luego le hicieron las preguntas y él ya se las sabía y las contestó, y alguien le salió con una pregunta nueva, distinta, buenísima, y este tipo quedó un poco así y le dijo: vea, joven, esa pregunta es tan sencilla que le voy a decir a mi chofer que la conteste. Ustedes comprenderán por qué estoy yo aquí sentado, ¿no? Entonces... sí, por favor, Oscar. La pregunta va: cuando hacemos esa comprensión enriquecida, también podemos pensar, o digamos, evaluar, no sería preguntar a esos actores también lo que ellos idealizan sobre esa solución del problema. Claro, claro. Digamos que aquí los problemas se co-construyen con los actores relevantes. Ahí hay dos cosas en su apreciación. La primera, permítame, escribo esta frase, tal vez ustedes la han visto muchas veces. ¿Cuáles son? No, esta no. ¿Cómo? El otro es que no hay 3 sino 2. Eso es lo que constituiría el, digámoslo así, pensamiento sistémico. Hay que mirar por fuera del sistema para encontrar el error del sistema, ¿sí? Fíjense que aquí el pensamiento sistémico estaría en lograr salirse del sistema para poderlo ver, para poderlo mirar, porque dentro de él probablemente no lo vamos a ver, ¿sí? Mientras que si lo miramos desde fuera vemos que efectivamente el error es que no son 3 errores, son 2 errores, pero eso no lo vemos si no estamos mirándolo desde fuera del sistema. 1. 2. Efectivamente la metodología se caracteriza primero por mirar a través de los ojos de los otros, mirar por los ojos de los actores relevantes. Se dice que si yo soy un martillo, todo lo que veo son puntillas. Ustedes tal vez vieron en el documento cómo el problema del hacinamiento carcelario, si yo le pregunto al abogado, es probable que él diga que el problema lo constituyen
la configuración de delito, que se considera delito un montón de cosas que en otros países no son delitos. Entonces por eso las cárceles están llenas. Si le pregunto al psicólogo, me dice, el problema es la familia. Los padres no saben dónde están sus hijos en este momento, los hijos se vuelven delincuentes, consumen droga, y vea usted que la mayoría de los presos son jóvenes los que están hacinados en las cárceles. Si le pregunto al arquitecto, el arquitecto dice, el problema es más sencillo, es un problema espacial. Hacinamiento quiere decir espacio, un espacio de 4 metros no sirve para albergar 12 personas. Si le pregunto al economista, dice, eso es un modelo mental, eso es una relación entre oferta y demanda de cárceles y delincuentes. Entonces, ¿cuál es el problema? La pregunta misma no cabe, es una situación problemática, sistemas de problemas que requieren sistemas de soluciones. Lo que usted llamó un mapa enriquecido, una comprensión holística, diría yo, de esa situación problemática, que requerirá a su vez, muy probablemente, sistemas integrados de soluciones. Probablemente no hay una solución que disuelva completamente el problema, sino que ese escenario idealizado que hay allá va a tener componentes. ¿Cuáles? Estos componentes, que son los que constituyen el núcleo problemático, van a estar muy probablemente desarrollados de alguna manera en el diseño idealizado. Pero es a través de los ojos de los actores relevantes y probablemente a través de las manos de los actores relevantes que nosotros construimos el sistema de soluciones. Sí. Sí, Juan. La situación se puede formular por un enunciado o por sugerir el texto, por una pregunta. Las preguntas con que formulamos nuestros problemas determinan nuestra comprensión del problema y limitan el espacio de las posibles soluciones. Las preguntas con las que los formulamos ya delimitan el espacio de la solución, determinan mi comprensión del problema por la manera como yo pregunto. Yo pregunto, tengo un problema, la baja demanda de libros en la biblioteca. Entonces yo lo que tengo en ese momento ya es el inicio de un programa de solución, porque estoy hablando de la baja demanda, es decir, yo ya hice la tarea de diagnosticar como baja demanda mi problema, entonces lo estoy limitando. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que una situación problemática, en primer lugar, es mejor enunciarla como un tema, ¿sí? Demanda de estudiantes por el programa de arquitectura, y llegar a convertir eso en un mapa enriquecido, en un mapa en el que se van a juntar muchas herramientas de observación y de descripción del problema después de haberlo observado a través de los ojos de los distintos actores. ¿Qué es eso? Haber mirado las expectativas de los distintos actores y haberlas reunido y haber reunido las explicaciones. ¿Cómo se explica en esta metodología un problema? Causas, manifestaciones, consecuencias. Así que ahí también van los futuros. Bien, vamos adelante. Yo sé que probablemente hay, específicamente con el tema de las tareas, muchas preguntas que el doctor Reyes estará presto a resolver. Bien, hablemos del diseño idealizado. ¿En dónde estamos? Hemos identificado actores relevantes, hemos identificado variables claves y tenemos una comprensión del problema que nos permite saber de unos pocos nudos críticos. Les decía que el punto crucial está en evitar la tentación de empezar a resolver cada uno de estos nudos críticos por separado, sino que más bien imaginamos un diseño idealizado. El documento trae un ejemplo sobre la extracción de la muela del doctor
del dolor de cabeza del doctor Mutra, de cómo estaba asociada su jaqueca a la baja en azúcar y cómo cuando tomaba algo de dulce subía el azúcar y entonces se le producía por acción de las glándulas, primero el hígado que le almacenaba en forma de glucógeno, luego el páncreas responde con insulina y las glándulas suprarrenales producen entonces adrenalina y eso hace que los vasos sanguíneos se compriman y luego esa misma adrenalina, para contrarrestar el organismo, produce prostaglandina y eso es un vasodilatador que le produce dolor de cabeza. Todo este cuento lo cuenta el texto para mostrar cómo hay en la mayoría de los problemas, específicamente estos que son dolorosos como el dolor de muela o el dolor de cabeza, invitan y requieren unas acciones reactivas instantáneas. Trae también el ejemplo del paciente del dolor de muela, que si llega a estar en alguna de estos pueblos vecinos, lo más probable es que la solución reactiva produzca inmediatamente lo que llamamos una extracción de la muela. ¿Sí? Eso trae unas consecuencias, pues, a veces indeseables. Lo mismo en el caso de la fiebre. El caso de la fiebre lo que hace es que sabemos que generalmente responde a una infección, probablemente, y requiere un diagnóstico la medicina tiene mecanismos para producirlo, pero no es fácil intervenir, reaccionar instantáneamente. Es preciso tomarnos un tiempo y hacer unos diagnósticos para atender el problema, digamos, de una manera menos reactiva en lo posible. Es probable que los diagnósticos que haya sean explicaciones de actores relevantes. Si lo son importantes para disolver el problema, para concebir. Para ser un poquito más preciso, las evaluaciones o las autoevaluaciones que hemos hecho durante el proceso de revisión calificado, los procesos de autoevaluación, ese tipo de información nosotros la consideramos relevante para obtener, por ejemplo, con la situación que tenemos en perspectiva, que es el registro, la certificación de alta calidad. Ese tipo de instrumentos que tenemos ahí, podemos utilizarlos, será la recomendación más precisa, ¿cierto? O tenemos que hacer toda la exploración sobre no, la situación. Por supuesto que se pueden utilizar. Permítame, yo hago ahí una breve descripción de una manera de analizar esa información. Tal vez muchos de ustedes conocen lo que es un análisis estructural. En el análisis estructural busca uno aquellas variables que tienen más alta motricidad, es decir, que influyen más sobre las otras, y aquellas que tienen más alta dependencia, que son influidas por las otras. Entonces fíjense que lo que estamos mirando son las relaciones entre las variables que determinan el éxito o el fracaso de aquello que estamos mirando. Aquellas variables que tienen más alta motricidad y menos dependencia están en una zona que se llama en el análisis estructural de poder. Son variables que tienen una gran influencia y determinan el problema que estamos atendiendo. Aquellas que tienen mucha motricidad y mucha dependencia se llaman variables de conflicto y son las variables estratégicas, las que necesitamos en un plan, porque sobre ellas tenemos gobernabilidad y ellas determinan otras. Pero también existen unas variables que son autónomas, es decir, no tienen ni motricidad ni dependencia, se convierten en distractores. Podría ser que algunos diagnósticos no tengan motricidad, entonces nos entretenemos haciéndolo, pero eso no lo sabemos si no ponemos esas variables en relación con las otras. Y hay unas que se llaman de salida, que son aquellas sobre las que éstas tienen la motricidad, es decir, se arreglan solas.
Si yo hago esto, esto va a producir como consecuencia esto. Tampoco las tendré que mirar porque basta trabajar en lo que se llaman variables claves. Estas son las variables de alta motricidad y estas son las variables que estamos llamando aquí como del núcleo problemático. Si las variables que menciona hacen parte de este conjunto, entonces son importantes. Pero solamente al ponerlas en relación de causalidad con las otras, vamos a saber qué papel juegan. Entonces, ya está claro que no es una solución reactiva, que en su lugar lo que hacemos es imaginar el diseño idealizado. Ahora, ¿cómo es el diseño idealizado? Primera condición, no es una utopía, ¿sí? Ustedes recuerdan el significado de utopos. Algo que no está en ninguna parte. Sí, topos, lugar, sin lugar. Es decir, el diseño idealizado no es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Primer punto claro. Segundo, el libro trae una anécdota que me parece que aclara muy bien la diferencia con la visión que se utiliza también en términos organizacionales. Comenta el caso de una parejita de novios que se quieren casar y conciben la casa de sus sueños. Llaman a un arquitecto, le cuentan lo que están pensando y el arquitecto produce una maqueta. Ellos dicen cómo es la casa, entonces redactan una concepción de casa. Dicen, la queremos de tales y tales maneras, queremos que la zona social sea muy grande, queremos que tenga una chimenea, queremos que la cocina tenga un comedor auxiliar, queremos el acceso por el norte, Eso que ellos redactan es una visión. El arquitecto coge eso y les hace una maqueta. La maqueta que hace el arquitecto, que es un proyecto ya con medidas que tiene, es decir, es muchísimo, no es una lista de especificaciones deseadas, es una identificación de actividades relacionadas, lo que él produce en la maqueta. Ese es el diseño idealizado. Tiene 3 condiciones: que sea tecnológicamente factible, es decir, que utilice una tecnología que existe o que está por existir, pero es posible, pues, tecnológicamente factible. Operacionalmente viable, es decir, que está de acuerdo con las normas y las condiciones que requiere en la sociedad una organización para funcionar. Y susceptible de mejorar, o sea que trae consigo la capacidad de aprender, de aprendizaje. Realmente, el diseño idealizado es la descripción operacional de la organización de la que emerge un conjunto de propiedades deseables. ¿Cuáles? Las que tomamos de la situación problemática, las que tomamos de aquellos núcleos problemáticos. Estas propiedades emergentes, por definición, van a disolver la situación problemática. Entonces, el diseño idealizado es una narrativa de actividades interrelacionadas. Es una narración como un escenario posible, tecnológicamente factible, operacionalmente viable, susceptible de mejorar, que muestra unas propiedades que emergen de esas relaciones entre ellas, entre las partes, y que disuelven la situación problemática. Por eso es tan importante el tema de los escenarios. Ahora vamos a ver, después de un rato, la película de Destino Colombia, en la que podremos apreciar cómo se hace un escenario y cómo un escenario tiene unas variables claves que se interrelacionan y dependiendo de esas interrelaciones va a cambiar el escenario. Las variables son las mismas,
el escenario es distinto porque cambian las propiedades emergentes cuando cambian las relaciones entre las partes. No sé si ustedes vieron aquí el juego del Tangram, como el Tangram es muy buen ejemplo de cómo 7 piezas que conforman un cuadrado, cuando uno cambia la relación entre ellas, manteniendo siempre las mismas piezas, va produciendo propiedades emergentes. En la organización, cuando hablamos de roles y estas cosas, precisamente lo que estamos mirando es cómo cuando cambian las relaciones entre las partes emergen propiedades nuevas. Digamos que eso es lo que caracteriza las situaciones problemáticas, ¿sí? Las propiedades emergentes. Cuando yo miro el problema de los vendedores ambulantes en la tercera, el problema no está como en un piano, la música no está en las partes. Yo no voy a encontrar el problema ni en la madera, ni en las teclas, ni en las cuerdas, ni en los pedales, ¿sí? El problema está cuando yo escucho el piano, es decir, cuando las partes se relacionan y producen unas distorsiones que me indican que hay un problema. Entonces son las relaciones entre las partes las que producen estas propiedades emergentes que son características de este tipo de problemas. Por eso requieren una mirada sistémica, no un análisis, porque el análisis descompone en partes. Bien, decíamos que para diseñar, para construir el escenario idealizado, requerimos entonces de una idea fuerza. ¿Cuál es la idea con la que yo voy a disolver la situación problemática? Y eso significa que tengo que echar mano de la creatividad. Para eso el texto trae un apéndice con 2 componentes. En uno habla del pensamiento crítico y en el otro del pensamiento creativo. Aquí para el diseño idealizado nos interesa el del pensamiento creativo. En el apéndice muestra, por ejemplo, la herramienta que es tradicional de la tormenta de ideas, cómo a través de la tormenta de ideas podemos intentar producir una idea fuerza que nos sirva de base para el diseño idealizado. También el gatillador de una idea fuerza puede ser una metáfora, porque las metáforas nos ayudan porque tienen una enorme fuerza visual. Aquí habla de las metáforas de oferta y demanda, de ciudades dentro de la ciudad, huracanes y remolinos, etc. Lo mismo las analogías. Las analogías nos permiten pensar y cambiar la dirección del pensamiento porque le atribuimos las cualidades de un objeto, se las atribuimos a otro, entonces logramos mirarlo de una manera distinta. Y recuerden que la base metodológica está no solo en mirar por los ojos de los otros, sino en mirar por donde otros no están mirando. Así que una analogía me puede ayudar mucho a ver de otra manera. Estos días que hablábamos con la vicerrectora, comentábamos cómo los chistes nacen de la capacidad que uno tenga de cambiar la dirección del pensamiento. Ese tipo de pensamiento que cambia de dirección es el que necesitamos para generar ideas como las que requerimos en el diseño idealizado. Dicen que Margaret Thatcher y Winston Churchill se odiaban y no se podían ver ni en pintura, pero tenían que reunirse muchas veces en reuniones de carácter político, y un día estaban desayunando los dos y ella le dijo a Winston: ¿sabe qué? Si yo fuera su esposa, le envenenaría el café. Y él la miró y le dijo: pues si yo fuera su marido, me lo tomaría. Fíjense ustedes cómo cambia la dirección del pensamiento. Espera uno que el pensamiento continúe en esa dirección. ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? Pero ¿de dónde acá? Sin embargo, se cambia completamente la dirección del pensamiento. Ese tipo de pensamiento que cambia de dirección necesitamos generarlo con algunos recursos. Aquí aparece, por ejemplo, la cinéctica,
una técnica de creatividad, no sé si algunos de ustedes la conocen, llamada la invención por el método de la locura. Es una técnica centrada en el manejo de analogías personales, simbólicas, títulos de libro, etc. Aquí les hago una pequeña presentación de cómo funciona en términos generales. Puede ser un recurso. Bueno, y hay muchos recursos a disposición para pensar creativamente. Probablemente de las herramientas más poderosas que hay en este tema es el pensamiento paralelo de Edward de Bono, y concretamente su propuesta de 6 sombreros para pensar. Vamos entonces a apropiar el método de los 6 sombreros. Es supremamente sencillo, lo hacemos en unos minutos. La esperanza mía es que al final de esta reunión podamos desarrollar el taller construyendo un escenario utilizando los sombreros para pensar. Así que les ruego el favor de ponerles toda la atención para apropiar ese modo de pensar, que entre otras cosas es muy sencillo, porque es un pensamiento de diseño, es un pensamiento exploratorio. Nosotros estamos acostumbrados desde Aristóteles y Sócrates y Platón, que nos enseñaron a pensar, a profundizar en los temas, ¿sí? Digamos que el pensamiento occidental se caracteriza porque yo estoy ahondando en la idea, decimos, o estoy descubriendo la verdad, como quien quita velos, descubre, destapa, y al final aquello que encuentra es una cosa que se llama la verdad. Tanto profundizamos a veces en temas que en las palabras que usamos regularmente decimos, es que estoy enfrascado en un tema, en el sentido, dando a entender de que nos hemos ido metiendo tanto en el tema, que hemos ido develando tantas cosas que estamos enfrascados, ¿sí? El pensamiento paralelo propone una visión completamente distinta. Imaginen ustedes que este fuera, por ejemplo, un edificio que está en un montículo. El pensamiento paralelo funciona como un fotógrafo que mira el edificio y le toma una foto desde este punto, y luego se cambia de sitio y lo mira desde acá, y luego se cambia de sitio y le toma otra foto desde acá, y siempre está explorando el mismo tema desde diferentes ángulos. En este pensamiento generalmente hay controversia, en este pensamiento hay exploración, en este pensamiento generalmente defendemos posiciones. Cuando otro piensa distinto comenzamos a argumentar, y muchas veces, se polarizan las discusiones. En este estamos todos del mismo lado explorando la idea, y cambiamos todos de lado a medida que cambiamos de sombrero. Yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de que empezamos a pensar en algo y no nos damos cuenta a qué horas terminamos pensando en otra cosa. Y no necesariamente llevamos un proceso de pensamiento, sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en cualquier parte y a cualquier hora, casi que en cualquier tema. Por eso algunos viven o vivimos más unos en la luna que otros, por estar explorando temas, mientras debería estar poniéndole cuidado a cosas que también se están haciendo en ese momento. Así que el pensamiento paralelo lo que propone son 6 maneras de mirar una idea en el grupo. Es una técnica para trabajar preferiblemente en grupo, y simplemente al cambiarse de sombrero lo que se cambia es el punto de vista. Y cuando uno se viste de payaso puede hacer payasadas. Entonces el pensamiento paralelo explora incluso emociones, de tal manera que uno puede expresar emociones sin necesidad de explicarlas, y son bienvenidas en el ejercicio que se está haciendo. Bien, así que metáforas, analogías, relatos futuristas, escenarios, pensamiento paralelo, instrumentos muy interesantes para encontrar una idea fuerza que nos permita construir un diseño idealizado. Vamos a explorar los sombreros para pensar y vamos a aprender a construir escenarios. Y vamos a hacer un escenario utilizando los sombreros
con la esperanza de que con esas dos herramientas puedan ustedes construir el diseño idealizado que necesitan para disolver el problema que empiezan a explorar. El texto trae ejemplos de todas estas herramientas. En el apéndice trae el apéndice A al final del libro. No sé, la página en la versión electrónica es distinta. Ahí aparece el tema de los sombreros. Vamos a verlo a continuación aquí. Mientras yo descubro aquí una presentación que tengo de sombreros, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este es un mecanismo de creación en grupo. ¿Cuántos de ustedes escriben poesía? Pues aparte de Olga Patricia, que le conozco, ¿ya no? ¿Alguien escribe poesía en este salón? Solía. Bien. ¿Alguien quiere escribir una poesía en este momento? Por las sonrisas y las caras deduzco que no. Pues me disculpan ustedes, como me encargaron a mí esta sesión, vamos a escribir una poesía. Y por las caras que ponen, entonces vamos a facilitar las cosas de una manera. Primero, yo les doy el título de la poesía. Segundo, cada uno de ustedes escribe solamente una frase. Y la escribe horizontalmente. ¿Saben lo que es una frase, cierto? Una frase, solo la frase. Y la escriben horizontalmente. Y me la entregan. No más. Así les queda fácil hacer la poesía. El título de la poesía, para que se concentren, es Un grito en la oscuridad. Así que imaginen el grito, ¿no? Imagínenlo, por favor, un grito en la oscuridad, pónganle volumen, súbanle un poquito el volumen al grito, ¿sí? Alárguenlo un poquito. En la oscuridad, por favor, pónganla más oscura. Ay, sí, gracias. Una para cada uno. Una sola frase horizontal, un grito en la oscuridad. Sí, bien clarito porque hay que leerla. Un grito en la oscuridad. Cuando ustedes sientan que se les pone la piel de gallina de oír el grito en la oscuridad, escriben la frase. Antes no, porque la poesía hay que sentirla. Así como ustedes no han escrito una poesía, yo tampoco he declamado últimamente. Así que para ustedes, un grito en la oscuridad. El silencio interrumpe la noche, sombrías nubes arropan tu lastimero gemido. Estando solo, comprendo la soledad. Cayó la luz, sonó la noche. Otro impulso, solo gárgaras mudas. Un terremoto ha llegado, la noche. La noche me confunde, las sombras me guían. Mi alma desfallece y mi ser entero se constriñe. Un grito estremecedor inundó todo mi ser, tan intenso que ilumina todo mi ser. Fue un sonido mudo acompañado de latidos fuertes a mi corazón. Murciélagos sobrevolaron el campo, que me transporta a mundos recónditos. Se escuchó cuando todos dormían. Muy trémulo ante tan inesperada sorpresa, escucho tu voz, pero no te encuentro. Seres clamando justicia. Cuando me tocas el alma, entonces escuché tu silencio y morí. No mientas a la realidad. Cuando las ilusiones perdí, el niño se llenó de miedo. A esa hora alguien moría trágicamente. Escucho cuando no estás a mi lado. Sentí cuando abrieron la puerta. Lastimosamente
al rasgar su vestido observo su vientre totalmente ensangrentado. ¡Auxilio! He caído en un inmenso terror. Y así murió el último valiente de la comarca. Y ella, emocionada, echó a llorar. Pisó una cucaracha. ¿Cómo es el diagnóstico de la producción? ¿Cómo les pareció el resultado? Buena, ¿cierto? Con unos bachecitos así. ¿Cuánto le ponemos de 1 a 5 a esta poesía? ¿Cuánto le ponemos de 1 a 5? 6. 5. Sí. A juzgar por el resultado, creo que el resultado fue superior a las expectativas que tenían cuando empezaron. Esto me parece que es un ejemplo de esa sinergia que se produce cuando hay una meta compartida, cuando hay una visión compartida. El título produce la sinergia, la poesía produce la emoción y pues la contribución de cada uno, la imaginación de cada uno, a pesar de que aquí pocos poetas y pocos entusiastas por hacer la poesía había. Bien, con este ejercicio inauguramos una sesión de creatividad que pienso yo que tiene una pequeña premisa. No todo resultado creativo es juego. La creatividad requiere de energía y el juego produce energía. Para poder crear es necesario generar cierta energía. Por eso parece ser que esos ambientes un poco lúdicos ayudan, los psicólogos me dirán cómo funciona eso, a generar la energía que requerimos para crear. Es decir, se requiere una disposición con energía para la creación. Esa es la actitud que les invito a asumir ahora, que vamos a ver 6 sombreros para pensar de manera creativa. Y tengan en mente que la idea ahora es construir un diseño idealizado. Ustedes podrían hacer un ejercicio parecido con su diseño idealizado y estoy seguro que se sorprenderían de los resultados, porque hay una sinergia muy interesante cuando se trabaja en equipo. Bien. Un paréntesis tiene que ver con esta técnica que se la recomiendo para que exploren en otros momentos. El asunto es ¿qué debe suceder para que el problema desaparezca? Esa es la pregunta que nos mueve cuando vamos a construir el diseño idealizado. ¿Qué debería suceder para que el problema desaparezca? Detrás de eso es que vamos. Entonces, para generar energía necesitamos o nos sirve provocar nuevos puntos de vista. No todo juego es creativo, pero todo proceso de creación contiene algo de juego. Ampliar nuestra percepción, eso hacen los sombreros. Fíjense ustedes que la mayoría de los problemas que nosotros padecemos no es porque tengamos un razonamiento equivocado, deficiente, es porque tenemos una percepción deficiente. Cuando uno queda metido, por ejemplo, en un trancón de tráfico, es porque no está percibiendo cosas más allá. Así que aprender a percibir a través de cambiarse sombreros puede ser un recurso interesante para mejorar nuestra capacidad para pensar. Una propuesta metodológica es esta, la cinéctica. ¿En qué consiste? En hacer conscientes mecanismos inconscientes de la creatividad, donde el componente emocional, al menos en la fase de creación, es más importante que el intelectual, ¿sí? Como pasa en la construcción artística, en toda construcción artística, el componente emocional
En el proceso de construcción es más importante. Al final probablemente tendremos que mirar, como lo dice aquí, las soluciones a los problemas son racionales, el proceso de encontrarlas no lo es. Porque si es racional vamos a hacer más de lo mismo, deducciones, inferencias, suposiciones, análisis, etcétera, pero difícilmente vamos a inventar otra cosa. Ese es un proceso más emocional, como el que hicieron ahorita en la poesía. Ojo con eso, entonces, el componente emocional. ¿En qué consiste la herramienta de la sinéctica? Primero, en hacer de lo extraño algo familiar. O sea, mirar cosas que nunca hemos visto como si las conociéramos para comprenderlas más fácilmente. Y lo contrario, hacer de lo familiar algo extraño, distorsionar, ver las cosas de una manera como si esas cosas fueran absolutamente extrañas. Es lo que hacen los niños todo el tiempo. Un niño mira la luna y dice, ¿y esto por qué no se cae? O el niño mira el mundo por entre las piernas y lo ve patas arriba y lo ve de otra manera. Hacer extraño lo conocido. Esas dos actividades emocionales y mentales de hacer extraño lo que es familiar y convertir en familiar lo que es extraño, lo que no hemos visto, en eso consiste la técnica de la sinéctica. Para lograrlo se apoya en distintos tipos de analogías que le ayudan a distorsionar la realidad o su percepción de la realidad. Analogías fantásticas, directa, personal y simbólica. Esto es una técnica en grupo. En la analogía fantástica, uno imagina títulos de novelas, títulos de libros a problemas que quiere disolver o resolver. En las analogías directas busca cómo lo hace, por ejemplo, la naturaleza. La aviónica es un muy buen ejemplo de aplicaciones sinécticas. Por ejemplo, la disposición de residuos sólidos. Si yo quiero resolver ese problema, una manera es mirar cómo lo hace la naturaleza. Un dispositivo de los aviones supersónicos es la copia del ojo del cucarrón. Hagan de cuenta una bolita de ping-pong con agua hasta la mitad que le permite al cucarrón asumir cualquier posición en el espacio y siempre va a saber dónde queda arriba, dónde queda abajo. Estas analogías, esta copia de cómo lo hace la naturaleza es un recurso que utiliza la sinéctica, específicamente en el caso de la aviónica, para mirar la realidad de otra manera. La analogía personal, yo me convierto en aquello que quiero resolver. Estoy diseñando un papelógrafo, yo asumo la posición del papelógrafo, pongo las manos, qué es lo que voy a contener, estoy parado todo el día, oigo las conferencias, siento el peso aquí, me gustaría sentarme así, que me gustaría tener esto más alto, más grande, tal, y yo imagino todas las propiedades de aquello que quiero diseñar. Y la simbólica se parece al ejemplo que pusimos ahora. Yo puedo hacer una poesía, puedo hacer una fantasía, imaginar, no sé si ustedes conocieron la película de La Isla de la Fantasía, donde todo era posible. Imaginar que todo es posible, que no hay restricciones y que yo puedo lograrlo poniendo las condiciones que yo invento. Osborne es el autor de la sinéctica. En el documento o posteriormente, quienes se puedan interesar, les puedo dar alguna bibliografía sobre esto, si la quieren utilizar como recurso. Antes de reducirse a la práctica, todas las invenciones son ilusiones. Esto requiere una disposición abierta a jugar. Bien, aquí hay un breve repaso de lo que estaba diciendo. Hacer extraño, de lo extraño algo familiar, eso nos permite comprender el problema. Hacer de lo familiar algo extraño, distorsionar, invertir, transponer, volver extraño lo conocido. Entonces, la analogía fantástica implica un olvido temporal de las restricciones, la isla de la fantasía. En la analogía directa, compárelos en contextos diferentes
cómo lo hace la naturaleza. Todas las analogías sirven para eso. La literatura es supremamente rica. Neruda tiene en sus poemas y en la película del cartero, habla de las metáforas y del poder que tienen las metáforas para ayudarnos a pensar de otra manera. Porque cada vez que decimos una metáfora le estamos añadiendo unas propiedades a las cosas que ellas no tienen. Tus labios de rubí, tus manos como enredaderas, tus ojos de fuego, ¿sí? Muchas bellezas se pueden pensar y muchos nuevos caminos se pueden encontrar a través de las analogías. Bien, vamos a nuestro tema de sombreros. En la analogía simbólica se utiliza con frecuencia el título del libro. Póngale un título de libro a su problema, ¿sí? Porque esto produce, aquí la clave está en producir asociaciones que uno conscientemente no hace. Cómo asociar cosas que no tienen relación entre sí. De eso se trata, de engañar un poco al consciente para producir relaciones entre cosas que no tienen relación entre sí. Son muchos los inventos que se han hecho a través de estos ejercicios. Pintura a partir de algas vivas, por ejemplo, una pintura que a medida que viene el verano la pintura florece y se pone cada vez más roja, por ejemplo, y en invierno se enquista, pinturas vivas. Empaques para salsas, por ejemplo, copiando la cola de un caballo, de tal manera que al aplicar la salsa no se unta el borde de los tarros, que es lo que pasa con todas las salsas siempre. Bien, infinito número de ideas. La idea es generar analogías y lo mismo que vamos a ver en los escenarios, una fase divergente, una fase de tormenta de ideas, una fase de creación y luego sí, una más racional, considerar asociaciones aparentemente no pertinentes al tema en cuestión. De eso se trata, de ampliar nuestra percepción, mirar las cosas como va a ser el sombrero verde que vamos a ver a continuación. El ¿qué tal si? La operación de ¿qué tal si? Bien, eso significa que tenemos que aprender a tolerar y a aguantar un poquito lo que no es pertinente para poder percibir de maneras nuevas. Muchas veces no toleramos porque pensamos que no tiene relación y nos negamos la posibilidad de hacer asociaciones nuevas. Bien. Los sombreros son 6. Se identifican por sus colores. Generalmente se asocian de 2 en 2. El sombrero blanco, como el color, es neutro y objetivo. Cuando usamos el sombrero blanco, nos referimos a los hechos y los datos, no a opiniones. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué información nos falta? ¿Cómo podemos conseguir la información que necesitamos? Fíjense que este sombrero, como el color blanco, es objetivo. Si yo pregunto en esta reunión una opinión de sombrero blanco, esperaría entonces exclusivamente hechos y datos. Nos reunimos a tales horas, hay tantas personas, el tema trata de tal cosa, hechos y datos. Entonces, mientras en la sesión se habla con el sombrero blanco, nadie da opiniones personales. Es un sombrero absolutamente objetivo. Bien, su pareja
y contrario prácticamente es el sombrero rojo, que está asociado a los sentimientos y a las emociones. Normalmente en una reunión uno no dice, ese proyecto no lo hagamos porque es que a mí no me gusta. Esa es una opinión que generalmente no se acepta en una reunión. Pero muchas cosas nosotros no las queremos hacer porque no nos gustan, porque tenemos emociones en contra, o presentimientos o intuiciones. Las mujeres tienen un sexto sentido, que es la intuición femenina, ¿sí? Saben percibir más allá. De esto tan bueno no dan tanto, hay un dicho que dice así. El sombrero rojo expresa emociones. Yo puedo dar una opinión de sombrero rojo diciendo, esto no me gusta, y es más, a los pocos minutos mi opinión de sombrero rojo puede decir, ¿sabe qué? Ahora sí me gusta. Y no tengo por qué explicar esas emociones. El sombrero rojo me permite explorar el tema desde el punto de vista emocional. Incluso mis sentimientos pueden ser sentimientos encontrados, los que tengo en este momento, no necesito justificarlos y puedo decir, no, me huele mal ese negocio, me huele mal, tengo un presentimiento de que eso no va a funcionar. Es válido en el sombrero rojo. Es una exploración de los temas que es importante hacer y que muchas veces nos negamos. La siguiente pareja la constituyen el sombrero negro, en primer lugar, que es el sombrero que generalmente tenemos puesto todos los días, todo el día. Este es lo que llaman el abogado del diablo. Es el sombrero que nos previene de meter las patas. Él está pendiente de que está malo, que está equivocado, que no funciona, por qué no sirve. ¿Es cierto? ¿Es coherente? ¿Va a funcionar? ¿Qué peligros presenta? Es un sombrero lógico negativo. Y la verdad es que si ustedes observan el desarrollo de una reunión corriente, normalmente la gente espera que alguien hable y cuando alguien habla entonces pide la palabra. Eso no funciona, eso no sirve, eso ya lo habíamos hecho y funcionó de esta manera, eso está equivocado, a mí me parece que eso no es coherente con esto. Y nosotros usamos permanente y casi que exclusivamente el sombrero negro. Pero usar solo el sombrero negro es como cuidar un jardín utilizando solo las tijeras. Se necesita la luz del sol, se necesita el optimismo, la mirada lógico-positiva, constructiva. ¿Por qué sí se puede? ¿Por qué sí funciona? ¿Qué ventajas tiene? Él pregunta, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué sí va a funcionar? El sombrero amarillo, al contrario del sombrero negro, es lógico positivo. El otro era lógico negativo. Y digo lógico porque el único que no es lógico es el rojo, que es emocional. Él puede decir no me gusta o sí me gusta. Pero el sombrero amarillo explora las ventajas, explora los beneficios y pone su mente exclusivamente en la parte positiva. Este es el sombrero más difícil, el de la naturaleza, el sombrero verde, el pensamiento creativo, constructivo, el pensamiento de la energía, de la acción, el de la exploración, el pensamiento del diseño, el pensamiento de las propuestas, de las sugerencias, de la imaginación, de las alternativas. Este es el que más necesitamos. Este sombrero se caracteriza por las provocaciones. Tiene unas frases como por ejemplo, ¿qué tal si? Y detrás de esa frase deberían venir las ocurrencias que nos dan luces nuevas sobre los problemas, aquellas que cambian la dirección del pensamiento. ¿Qué tal si los ataúdes tuvieran espejo retrovisor? ¿Qué tal si los entierros podrían hacerse en reversa? ¿Qué tal si
las pantallas tuvieran ventanas dentro de las pantallas? Fue una pregunta que alguien se hizo en alguna ocasión y hoy todos los televisores traen pantallas dentro de las pantallas. ¿Qué tal si son provocaciones que sirven para generar asociaciones nuevas, para cambiar el curso del pensamiento, para hacer los chistes que nos hacen reír porque nos sorprenden con esa nueva dirección del pensamiento? Y finalmente, el sombrero azul, como el firmamento, como el cielo que todo lo cubre, es la visión global. El pensamiento de sombrero azul dirige y organiza, saca la síntesis, hace la conclusión, pregunta dónde nos encontramos ahora, cuál es el siguiente paso, establece un plan de pensamiento, dice, ¿sabe qué? Deme opiniones de sombrero blanco, hagamos una ronda de sombrero blanco, porque nos faltan hechos y datos. Mire, usted está muy negativo hoy, deme una opinión de sombrero amarillo, exploremos las ventajas y los beneficios que tiene el proyecto. Deme una opinión de sombrero negro. El sombrero azul hace las observaciones, hace los comentarios, es como el maestro que dirige la orquesta. Él hace y controla el plan de pensamiento. Bien, ese es el paquete de posturas que podemos asumir para pensar más creativamente. Fíjense que además tiene unas aplicaciones instantáneas. A mí me piden que hable sobre un tema de improviso en una conferencia, pues yo puedo simplemente utilizar los sombreros y empezar por los hechos y los datos, luego por los sentimientos que me produce, lo positivo, lo negativo, lo interesante, y luego sacar mis conclusiones y mis apreciaciones o mis nuevas preguntas. Y lo mismo, escuchar con qué sombrero me están hablando, qué preguntas puedo hacer, qué datos me falta por explorar, pero principalmente su beneficio, y es el que queremos proponer acá, es para trabajar en grupo y ponerse el mismo sombrero los integrantes del equipo durante un tiempo en el que dan opiniones en rondas y todos opinan, por ejemplo, con el sombrero blanco. Esta noche vamos a hablar de un tema específico, las nuevas negociaciones de paz, sombrero blanco. Entonces, ¿quiénes son los actores? ¿Quién dijo esto? ¿Cuándo pasó aquello? ¿Dónde se van a reunir? ¿Quiénes intervienen? Etcétera. Sombrero amarillo, eso sí va a ser bueno. Sombrero rojo, eso no va a servir. Sombrero verde, debían haber hecho esta otra cosa, se podría hacer en otro país, se podría hacer esto. Tiene ventajas el pensamiento paralelo. Indudablemente, la mayor ventaja que yo percibo tiene que ver con prácticamente la eliminación de la controversia mientras se explora el problema. Nosotros perdemos mucho tiempo polarizando las opiniones, se enriquece mucho el tema que se está observando porque se está mirando en paralelo. No hay confrontación, sino que hay exploración. Y nos libera un poco porque nos permite, con el sombrero puesto, decir lo que ese sombrero piensa. Así que representando ese rol queda más fácil decir muchas cosas. Bien, yo creo que podemos hacer un descanso y venimos a ver una película sobre los escenarios, específicamente Destino Colombia.